Gracias por continuar con nosotros. Infórmate, ya nuestro invitado aquí en el set, Danisa lo anunció, Surún Hernández, amigo nuestro. Él es miembro de la Fuerza del Pueblo, es presidente del Colegio de Abogados y también un abogado muy activo, que lucha, por lo que vemos, vive en una constante lucha por el país. Bueno, el cargo más importante que yo tengo, que si no lo cambio yo por absolutamente nada, es siervo de Cristo Jesús, que eso es lo más importante. Amén. Cada día Amén. me hace levantar y me dio la oportunidad de seguir en el camino de que Dios entiende correcto. Amén. Surún, para que no se desconecte todo, ¿verdad? Seguir el hilo de la conversación que teníamos antes de comenzar por la parte judicial y todo lo que se quiera. Estabas escuchando la parte de la entrevista de Gustavo, de esa unión. ¿De qué lado tú estás? ¿De lo que quieres, de los de la Fuerza del Pueblo que harían todo para sacar al PRM, o lo de la Fuerza del Pueblo que se mantendrían a un ladito con sus reservas frente a todo eso? Mira, definitivamente, yo no diría que ni de lo de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD, ni del PRD, ni siquiera del PRM. Tenemos otra opción, no tenemos que salvar el país. El país se nos está yendo de las manos. O sea, los niveles de corrupción, de putrefacción, de destrucción de la institucionalidad nunca visto, de la pérdida del Estado de Derecho, son inimaginables. Todo dominicano consciente, todo dominicano que le duela la nación como tal, que le duela que hayan borrado hasta los símbolos patrios, que esta gente le moleste siquiera ponerse la mano en el pecho cuando escucha el himno nacional. Y todos debemos hacer lo que sea, cualquier sacrificio, con tal de ver a esta gente fuera del poder y que paguen sus consecuencias, porque no es solamente que salgan del poder. Aquí tienen que sentarse las bases reales de un castigo ejemplar, porque lo que van a dejar no es simplemente el país en 4 bloques. Ni siquiera los 4 bloques lo van a dejar. O sea, lo que estamos viendo es algo indescriptible. Y lo que yo siempre le hago el llamado a la cúpula, tanto a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a quien estimo y quiero, y a Danilo también, de quien soy amigo de ambos, y le tengo mucho cariño a ambos, y a toda la dirigencia política a nivel de la nación, es que, señores, todos tenemos que enfrentar a las fechorías de este gobierno, las mentiras de este gobierno, los mecanismos de cooptación de la verdad a través de la compra de muchos medios de comunicación. 17.000 millones de pesos. Todavía resuenan en mi cabeza las denuncias de Farideh Raful por los 4.000 millones de pesos que gastaba Danilo Medina, que era negativo, en publicidad. Señores, nosotros estamos gastando 17.000 millones de pesos para comprar medios de comunicación. Digo, la mitad, porque es un mecanismo de corrupción también. Todos esos dineros van a parar a publicitarias que por lo regular son compañías de carpeta, propiedad del ministro de turno, y se quedan con el 50% primero. Y después con el otro 25% que tienen que devolverlo los distintos programas en efectivo. O sea, es un robo por donde quiera. Pero para que tengamos una idea de la barbaridad que hay, en justicia se invierten 16.000 millones de pesos. Usted suma el presupuesto del Poder Judicial, suma el presupuesto de la Procuraduría General de la República y no da 17.000 millones de pesos. O sea, los dominicanos tenemos instituciones que guardan por nuestra seguridad, por la institucionalidad, por nuestros derechos fundamentales, pagando 16.000 millones de pesos, pero por publicidad, para engañarnos, sobre la base de algo que es mentira, una posverdad. El Estado paga 17.000 millones de pesos. Surún, ¿y tú que sabes tanto de eso? ¿Qué uno tiene que hacer para uno como que entrar un chin al sistema? Porque yo me estoy descacarando. No, porque hay un problema. Solamente se negocia en primer lugar, con determinados jefes de medios de comunicación que se prestan a entregar, a devolver en efectivo entre un 40 y un 50% de lo que se recibe. Usted, por ejemplo, yo voy a una institución y pido una pauta. No es la institución que me coloca la pauta.
es una publicitaria. Eso no se da en todos los casos, Surún, ¿eh? Bueno, No todas las instituciones colocan a través de publicitarias. gracias a Dios que hay algunas excepciones y eso lo felicito. Ahora, lo que sí es pecaminoso es que un país pobre, donde personas de los barrios se mueren porque no tienen la pastilla para la diabetes, que tienen que cortarle brazos, que tienen que cortarle pies, mientras el Estado está gastando 17 millones de pesos para la mentira. Pero además de eso, es Surún, porque también debemos de aclarar, y tú lo dijiste cuando te sentaste ahí, lo primero es que tú eres cristiano, Obvio, que tú le estás sirviendo a Cristo. obvio. Esa modalidad no es exclusiva de este gobierno. Yo lo dije. Yo dije textualmente que todavía en mi cabeza estaba la denuncia de Faride por la inversión de 4.000 millones del gobierno anterior. Y que eran ciertas. Obvio. Y que todavía era negativa. Pero si 4.000 millones de pesos yo digo que es negativo, que es perjudicial, que es una injusticia, que es una perversidad, ¿y qué no van a hacer 17.000 millones de pesos? Cuando tenemos un sistema de justicia donde hay jueces, hay fiscales que no reciben salarios dignos, que no tienen el suficiente personal, que no tienen las computadoras, que hasta hace unos días funcionaba en un furgón, donde tú sometes un proceso y dura años en salir la decisión final. Entonces, ¿y dónde? Y eso es el sistema de justicia. Vámonos a los hospitales. Todavía resuena en mis oídos, precisamente, a Subero Isa, cada 7 de enero, cuando daba su discurso, el Día del Poder Judicial, decir eso, hablar del presupuesto de justicia, Pero que era muy débil. Pero que es pura hipocresía. Todo es pura hipocresía, porque a la hora de tomar las decisiones no lo hacen. Cuando a mí me tocó, yo sometí aproximadamente 5 acciones de amparo de cumplimiento de la ley de autonomía del sector justicia. La ley 192, si mi memoria no me engaña, del 04. 194-04. ¿Y qué hace el juez? No, otras vías, una ley de un año, porque la ley de presupuesto es una ley especial de un año, y de manera inconstitucional lo modifica. Modifica una ley orgánica, que es la ley de autonomía financiera de los poderes públicos, una ley orgánica. Lo modifica. ¿Por qué? Porque hay presiones, porque el presidente de la Suprema y el Procurador General de la República tienen que ir a rogarle de rodillas al Poder Ejecutivo que le dé 2 o 3 milloncitos más de presupuesto. Y en esas condiciones, ¿pueden ellos dictar una sentencia? Sí la pueden dictar, pero no lo hacen por miedo a las consecuencias, porque vivimos en un país de simulación, donde cada quien tiene miedo de tocar intereses porque sabe que le viene todo para atrás. Al que está robando nadie lo molesta. Surún. ¿Tú no te has fijado? Al que lo está haciendo mal, nadie. Ahora es muy fácil tú venir y los 7 de enero, soy amigo de Subero Isa, el igual que de Luis Henry Molina. Hay que quejarse por el presupuesto, hermano. Usted maneja el Poder Judicial. Tiene que, en primer lugar, porque eso se lo dicen los ignorantes, quien somete el proyecto de presupuesto en abril, en marzo de todos los años, es el jefe de cartera. O sea, en este caso el presidente de la Suprema, el procurador. ¿Y en base a qué lo somete? En base a lo que dice el Poder Ejecutivo que le va a enviar. Si ellos tuvieran verdadera hidalguía y conciencia y vocación institucional, lo sometieran en función de lo que le corresponde. No, yo recuerdo que porque hay que ser justos. Recuerdo que cuando era Subero Isa siempre sometía un presupuesto y era el Ejecutivo que le decía, lamentablemente hay tanto solo para el Poder Judicial. Pero a propósito del 7 de enero, el pasado 7 de enero, vi al presidente de la Suprema Corte de Justicia hablando de que ya no existe tal demora judicial, que eso había acabado. Sin embargo, recientemente en esta semana veo un trabajo de investigación, ¿verdad? Hay que decirlo, del informe con Alicia Ortega, donde evidencia todo lo contrario, sobre todo en la parte de la provincia de Santo Domingo y Santo Domingo Este, donde está el nuevo Palacio de Justicia. Entonces, ¿de qué poder judicial estaba hablando el presidente de la Suprema Corte? Mira, real y efectivamente,
lo que nosotros vemos, yo soy un abogado de ejercicio pleno y realmente yo no le aconsejo siempre a mis representados evitar los tribunales. Número uno, porque el tiempo que se puede tomar un proceso, yo tengo procesos que tardan un año después que tú concluyas al fondo. Un año en dictar la sentencia. Después que tú concluyas al fondo, que por lo general son 5 o 6 audiencias. Después de ese año, después de que se concluya al fondo, que depositamos los escritos ampliatorios, hay que esperar un año, año y medio. Y después recurso de apelación, estamos hablando de que un proceso civil te tarda más o menos 6, 7 años. Y en la Suprema tarda 2, 3, 4 años. Y ahora se inventaron en la Suprema una conculcación, como no tienen recursos para contratar personal y poder administrar justicia, ellos inventaron la supuesta trascendencia jurisprudencial, en virtud de la cual si ellos entienden que el recurso que tú sometes no es trascendente, no presenta determinados precedentes jurisprudenciales, puede quedar inadmisible, en violación a lo que establece la Constitución. Hay que establecer violaciones a derechos fundamentales. Eso es a lo que coja mi bon. ¿Cuál es la tentación? De que los jueces, para simular que están produciendo muchas decisiones, declaran muchísimos casos que un mérito, como fue en un caso que yo manejé, inadmisible por carencia de supuestamente citar la jurisprudencia correspondiente. Con tu experiencia, Surún, tu día a día, ¿tenemos procurador independiente? Mira, sí y no. Yo soy uno de los que piensa que en el caso de la especie de la magistrada Jenny Berenice, ella ha hecho muchas cosas que ningún procurador se atrevió a hacer en el mismo gobierno. Que uno pueden decir que fue por presión mediática, que fue para no perder la legitimación social, perfecto. Pero lamentablemente hay situaciones que chocan con esa realidad. Por ejemplo, el caso de Senasa es un caso que ha afectado la imagen de independencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos a una persona que fue el armador, que es José Pablo Ortiz Giraldo, que no ha sido sometido y que él admitió haber cometido los hechos. Él admitió reunirse, planificar con anterioridad a la toma de posesión todo el entramado tendente a robarse el dinero de Senasa, del dinero de la salud, que ronda los 41.000 millones de pesos. Pero por ahí tenemos a Johnny Morales, que no ha sido molestado. Por ahí tenemos a Edgar Batista, quien es director de la OCTE, que tampoco ha sido molestado, que fue el arquitecto informático de ese proceso, que era el director de Senasa hasta el 2024, fue el director de Senasa, prácticamente el que diseñó. Pero ahí tenemos al señor Gustavo Guílamo. Ahí tenemos además la otra parte de la teoría del caso del Ministerio Público, porque tú no me puedes decir que ese proceso, y ahí lo comparamos con el caso Calamar. En el caso Calamar, a los beneficiarios del dinero de la campaña, de lo que se robaron esa gente, según la teoría del Ministerio Público, están encartados en el proceso. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué en el caso Calamar, donde por cierto estaba el señor José Pablo Ortiz Giraldo, no está encausado los candidatos que recibieron el dinero sucio de Senasa? ¿Qué dice José Pablo Ortiz que era para eso? ¿Qué dice Santiago Josín que era para eso? ¿Qué dice inclusive el propio Ministerio Público en su teoría del caso, pero en estrados? ¿Por qué tú entiendes que entonces que hay imputados selectivos? Precisamente eso es lo que se cuestiona en este caso. Y peor aún, lo más grave. La norma establece claramente los parámetros para conceder el criterio de oportunidad por delación, por chivateo. Y ahí vamos con José Pablo Ortiz Giraldo. ¿Está abusando de ese recurso? Claro que sí. José Pablo Ortiz Giraldo, si él fue beneficiado en el caso Calamar, por la delación que le hizo el chivateo, para que me entienda la gente. En el caso Calamar, él fue beneficiado de esa figura jurídica. Pero ¿qué pasa? Que si él hubiese sido apresado, sometido a la acción de la justicia, estuviera en un proceso y no hubiese podido cometer Senasa.
Porque sin él no hay Senasa. Porque él estuvo en los dos casos. Sí, pero en el de Senasa fue protagónico. El que fue que orquestó todo. Él fue que recibió los 4.000 millones de pesos. O sea, su preponderancia. estaba en el caso 4.200 Senasa. millones que recibió Jacín, que Jacín le dijo que era para la campaña. Supuestamente. Pero supuestamente, y Calamar, Gonzalo Castillo está preso por eso. Porque alguien dijo que los cuartos eran para él. ¿Y por qué en el caso de Gonzalo, rápete, lo meten preso, y en el caso de Senasa no? Digo, pregunto yo. O sea, porque lógico. Y estoy hablando de algo que dijo José Pablo Ortiz en el interrogatorio, que cuando tú quieras te lo envío, que dijo la propia magistrada Mirna Ortiz en estrados, y que dice en el proceso. Surún, hablando precisamente de justicia, no quiero que se me vaya el tiempo sin hacerte una pregunta. ¿Tú tienes algún representado en el caso Yetset? No. No tienes. No. Pero desde tu óptica. Yo me río, pero es una risa irónica y cargada de tal vez de impotencia. Mira qué pasa. Yo soy un fan grandísimo de Ruby Pérez. Y ese proceso a mí me dio en el alma por Ruby Pérez cuando veo las canciones y sé no está. Y por 272 familias. Es un caso que es reflejo, número uno, de la forma en que aquí se manejan las cosas, porque hay cosas inexplicables en ese proceso. La forma en que se ha manejado, la forma en que se hicieron los levantamientos, los mecanismos que va a tener los encartados en ese proceso para poder obtener su libertad, porque hay prueba ahí que está sujeta a cuestionamiento por la forma en que se obtuvo. Y eso evidentemente cualquier juez en un momento determinado, cuando la gente se olvide, porque en un caso donde tú tengas prueba, donde tu cliente tenga mucha prueba y sea responsable, lo mejor es el tiempo. Siempre lo mejor es el tiempo, que te da tiempo para tú comprar todo el mundo. Pero por eso te digo, porque Eso es lo que está pasando en este estas caso. pasadas semanas, ellos publicaron un comunicado 70% de las víctimas. de 70% han sido resarcidas. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando ya todo el mundo se le ha pagado? Y no es que cuestiona a lo mejor el hecho de que alguna persona haya entrado en esa transacción. Que yo creo que la falta de confianza en la justicia dominicana y las debilidades de nuestras leyes tampoco aportan mucho para que usted sienta ánimo de seguir adelante. Yo te he planteado la estrategia y siempre la dije. Yo la dije públicamente cuál iba a ser la estrategia, ha sido así. A mí me sorprendió el asunto de la prisión domiciliaria, no fue de la fianza, que le otorgaron a él porque había mucha presión. Son situaciones que aquí acontecen porque me decía el magistrado Rafael Ciprián, hace muchos años, pues yo lo quiero muchísimo a él, que en este país el Estado de Derecho es ficticio. Es ficticio. Aquí no es verdad que todo el mundo es igual ante la ley. No. Eso es mentira. Y la justicia, en el caso de Yetset, en principio, en un caso como ese, que consternó a toda la ciudadanía y que costó de un solo tiro 272 personas, que lamentablemente los hechos están ahí. Y que esté en ese estado da mucho, mucho que pensar referente a la fortaleza de nuestras instituciones y especialmente el comportamiento del Poder Ejecutivo, interviniendo, nombrando comisiones, que María estaba lavando, refleja que aquí no hay separación de poderes. Entonces, y tampoco, y lo que más me duele es que también hay una ausencia de conciencia histórica de la gente. La gente cree que va a durar siempre. La gente no sabe lo poco que vale el dinero y el poder. Y que todo pase, que lo único que queda es lo que tú hiciste. Tú podrás engañar a todo el mundo al final. Pero qué bueno sería tú dejar una huella tangible por donde tú pases. Entonces, el caso Yetset es un claro reflejo de la crisis que afecta al sistema de justicia. Al final, al final van a llegar a acuerdo todos las víctimas. Habría que verlo. Ahora, si llegan a acuerdo todas las víctimas, la norma establece que se cayó el proceso. ¿Se cae el proceso? Se cae el proceso. Y hacia ya que vamos. Surún, dice la palabra que tú llegas a nuestro Señor
por amor. Si no viene por amor, viene por dolor. ¿Cómo llegó Surún, ya para terminar, a los pies de Cristo? Yo vengo de la muerte. Cuando yo estaba desahuciado, Dios me rescató de una situación muy fea. Y me dio la oportunidad de reencontrarme y de colocarme en donde yo estoy hoy. Y yo llegaré hasta donde yo humildemente Dios me permita llegar. Obviamente yo no soy perfecto, yo cometo errores, Como todos. como todo ser humano, pero yo estoy en esta etapa de mi vida muy, muy claro. A lo único que le tengo miedo es fallarle a Cristo Jesús. No vuelvo a ser esclavo del pecado, no vuelvo a ser esclavo Amén. de las fuerzas satánicas que me tenían de rehén. Y Dios me liberó para luchar y no le tengo miedo a nadie. Por eso digo la verdad como lo entiendo. Porque en la medida que tú piensas en ti y uno de los principales aprendizajes que Dios nos da a nosotros cuando nos rescata es, olvídate de ti, yo me preocupo por ti. Y es como así, Dios lo hace siempre. Ahorita me para un señor que yo venía para acá caminando, porque no había parqueo por aquí, había un... Y me dice, pero no andes solo. Y yo digo, no, Dios está conmigo siempre. Amén. Dios me cuida. A mí no me va a pasar absolutamente nada. Yo no tengo miedo de lo que pase en absoluto. Porque Dios no abandona a sus hijos. Además que me tiene en la lucha es Cristo Jesús. Y de lo que me ha salvado es algo inconmensurablemente mayor que lo que me puedan hacer. Porque dice la palabra, podrán desfallecer mi cuerpo, pero mi espíritu no lo van a tocar. Y yo se lo digo siempre. Así que a la gente de Senasa, Surún Hernández, a la gente que ha acabado con este país, Dios me tiene para luchar, porque no es rezando que los cristianos demostramos el amor por los demás, es accionando, auxiliando a los que están sujetos de injusticias, enfrentando lo mal hecho, diciéndole a la gente cuando se equivoca. Muchísimas gracias, Gracias, Surún, por Surún. acompañarnos Que Dios en lo esta bendiga. entrevista. Gracias a ustedes, que Dios la bendiga. Feliz, Amén. feliz de compartir contigo. Y tú sabes que esta es tu casa. Yo lo sé perfectamente. Y somos familia. Así es. Bueno, finalizamos Infórmate por esta semana. Gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos la próxima por la misma energía y amor para todos ustedes. Bye, bye.